podemos bajar un poquito para acá, un poquito más para allá. Bien, hermanos, bienvenidos. ¿Han notado que el Día del Padre no se celebra como el Día de la Madre? Es una gran diferencia. A ver, que alcen la mano los padres que apenas le vieron los hijos o la esposa, le felicitaron. Alcen la mano. Tres, tres, cuatro, cuatro, cinco padres nada más. ¿Se da cuenta? Pero olvídese del Día de la Madre. Arde Troya, dice que en un meme en Facebook salió que el Día de la Madre se celebra con bombos y platillos, con regalos, los centros comerciales abiertos, pero el Día del Padre con paro, dice. Indefinido, así es. Bien, pero ahora tenemos dos temas sobre padres, en la mañana y en la tarde. Así que los padres nos vamos a agarrar mucho el día de hoy. ¿Sí? Cuando una persona se da cuenta que el líder que los dirige está tomando malas decisiones, la moral de esa persona que se da cuenta disminuye. Es difícil que tenga una actitud positiva. Y si dichas malas direcciones se van haciendo públicas y se van haciendo notorias de este líder, entonces se va incrementando considerablemente el número de personas que comienzan a dudar del líder y de las decisiones que está tomando. Eso es ciertísimo. Según la encuesta Clima Social, más del 56% de los ecuatorianos han calificado de mala o muy mala la gestión del presidente Lasso en 8 meses de gobierno. No es extraño que estemos viviendo momentos caóticos de paro por parte de los indígenas y de otros grupos que se han sumado, sin dejar de reconocer, hermanos, que detrás de estas protestas también están grupos que orquestan estos movimientos con fines macabros, ¿no? No dejamos de reconocer eso en medio de todo esto. Cuando un buen líder fracasa, las consecuencias pueden ser devastadoras debido a la posición de influencia que este líder ha tenido. Entonces, los fracasos de cualquier líder pueden hacer un gran daño. Especialmente esto sucede con los líderes que han sido muy estimados o los buenos líderes. Porque debido a la confianza que la gente le tiene a ellos, sus fracasos envían un efecto dominó de daño a todos los que siguen, a todos los que de alguna manera le admiran. Tantas personas que una vez admiraron a estos líderes quedan destrozadas y los más cercanos a los líderes se quedan para recoger las piezas. Pero una de las maneras más tristes y más dañinas que un líder puede fallar es cuando fracasan en la crianza de sus propios hijos. Los hijos de celebridades, y eso lo vemos a diario nosotros, tienen una reputación de comportamiento destructivo. Eso es común en las celebridades, en gente muy conocida, y a menudo traen mucha vergüenza, incluso consecuencias de carrera sobre sus padres, notables. Y a menudo en las iglesias cristianas son los hijos de los pastores los que más frecuentemente se están metiendo en problemas. Eso sucede en las iglesias. Y los líderes de las mismas iglesias son totalmente ciegos a la locura de sus propios parientes o de sus propios hijos. Por eso Dios en su sabiduría divina registró con las palabras del apóstol Pablo, entre varios requisitos de los pastores, un requisito importante que está en la primera carta a Timoteo 3:4, que dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ay, más claro que eso no puede haber, ¿sí? Ese es un requisito para calificar al pastorado, para ser un anciano en la iglesia o un líder en la iglesia.
este requisito es para todos, ¿sí? O sea, este estándar es para toda la congregación. Pero si debe haber un líder en la iglesia, este es el líder que se debe encontrar o buscar, que gobierne bien su casa. Si no gobierna bien su casa, no es un milagro que va a ocurrir cuando sea pastor y va a gobernar bien la iglesia. No sucede eso. La tentación que tenemos todos los padres es que nos hacemos de la vista gorda de los pecados de nuestros hijos. ¿Verdad que tenemos una tentación como esa? Podemos ver en nuestro hijo hacer algo equivocado y nosotros como que no lo vimos, como que cerré el ojo, como que miré el rostro, miré la cara y no me quise dar cuenta o no quise hacer absolutamente nada. El amor de un padre es algo hermoso hacia los hijos, pero como en todas las cosas hermosas, cuando es elevada fuera del lugar apropiado, puede convertirse en un ídolo horrible. En el segundo libro de Samuel vemos cómo David, aunque un rey de otra manera justo, porque en cierta manera la Biblia dice que él fue justo, sin embargo falló en actuar con justicia cuando se trató de sus propios hijos, ¿sí? Sus propios hijos necesitaban ser castigados y él falló en esto. Y hay principios aquí para todos los padres y cualquier afectado por las consecuencias destructivas de un líder guiñando el ojo al pecado de su hijo. Aquí lo encontramos. Mira, antes de ir al libro de Samuel, quisiera dos textos que nos hablan sobre la crianza de los hijos, sobre el principio de que los padres debemos disciplinar a nuestros hijos. El libro de los Proverbios, capítulo 13 y el verso 24. Proverbios 13, 24. Dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige, ¿sí? De meses ya se puede corregir al hijo. Entonces, no corregir al hijo es no amarlo, es no quererlo. Y amarlo es disciplinar a nuestro hijo. Amarlo es disciplinarlo. Eso es lo que dice la Escritura. Y mira, si vamos a Eclesiastés, capítulo 8, Eclesiastés capítulo 8, y leamos aquí el versículo 11, Eclesiastés 8:11, un texto importante. Dice, por cuanto no se ejecuta luego la sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Cuando no se ejecuta la sentencia sobre una acción equivocada, errada, mala, ¿sí ves? ¿Qué ocurre en el corazón de los hijos? Bueno, el corazón de los hijos se dispone para hacer lo malo. Cuando no se corrige rápidamente sobre algo que el hijo ha hecho, sobre un delito o alguna cosa, el corazón de los hijos se llena de razones para hacer lo malo. Inmediatamente es como, si no se lo castiga, es como que él se siente impulsado por los padres para que sigan haciendo aquello malo que han hecho, porque no recibe ninguna llamada de atención, ninguna disciplina. Entonces el hijo se siente motivado a seguir haciendo lo malo. Y esto fue lo que le sucedió a David con sus hijos. Esto es exactamente lo que le sucedió a David con sus hijos. A continuación, si vamos ahí en el segundo libro de Samuel, vamos ahí al segundo libro de Samuel, y vamos a abrirlo aquí en el capítulo 5, vamos a ver las ocasiones en que esto quedó demostrado en la vida de este padre. Aquí podemos evidenciar que él no hizo esto y le costó muy caro a él no haber hecho esto, ¿sí? El amor de un padre se puede volver idolátrico, ¿no? Y eso es precisamente lo que encontramos aquí en la vida del rey David. Eso es lo que le sucedió a él con sus hijos, ¿no? Leamos esto, el segundo libro de Samuel, capítulo 5, y leamos los capítulos del 1 al 5. 5 del 1 al 5. Aquí es cuando David es levantado como rey de Israel. Dice, vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora
cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey de Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Vaya. Entonces aquí vemos a David, aquel joven que mató a Goliat, quien fue ungido por Dios como rey de Israel, pero pasó su juventud no reinando, sino huyendo de que el rey Saúl lo persiguiera, cerca de 40 años. Finalmente, el rey David toma el lugar del rey Saúl, y a pesar de algunas escaramuzas con los leales de uno de los sobrevivientes de Saúl, el reinado de David está en un gran comienzo, como lo leemos aquí, un gran comienzo. David está rodeado de muchos amigos que son fieles y la gente se complace en tenerlo como su rey. Aún en estos dos lugares importantes ya lo aceptaron como rey y ahora está reinando sobre todo Israel. Ahora, cuando él es hecho rey, David ya tenía varias esposas. Ya tenía varias esposas al comenzar su reinado. Pero después se convirtió en un rey que tomó aún más mujeres para él. Segundo libro de Samuel, capítulo 5 y el verso 13, mira lo que dicen. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Vaya, fue esta acumulación de las esposas de David, una violación expresa de Deuteronomio 17:17, que ya lo había establecido el Señor para todo rey y para todo hombre, en verdad. En Deuteronomio 17:17 dice, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Y eso contribuyó a mucha lucha interna, guerra familiar y a una gran cantidad de dolor que trajo al pueblo de Israel por haber hecho esto. Pero hermanos, lo que despertó la batalla en la casa de David, lo que despertó esta lucha interna en la familia de David, no fueron las cuestiones con las mismas esposas, que ya estaba mal lo que estamos observando, o que las esposas hayan alejado a David hacia una idolatría como también cayó el mismo Salomón, ¿no? ¿Sabe qué fue lo que afectó a las guerras internas en la propia familia de David? Fueron los efectos secundarios de la poligamia. Esto fue lo que despertó la lucha en la casa de David. Estas muchas esposas produjeron muchos hijos. Y David tenía hijos, hijas. Y había hermanos, hermanas, hermanastros, hermanastras. Y aquí es donde empezaron los problemas. Este efecto secundario fue lo que originó esa lucha interna dentro de la misma familia. Y fíjese, si vamos al segundo libro de Samuel y avanzamos un poco más al capítulo 13, y todos estos primeros versículos hasta el 22, aquí nos encontramos con un cuadro interesante porque aparecen 3 hijos aquí de David. Está Absalón, está Tamar y está Amnón. Ahora, Absalón y Tamar eran hermanos de la misma madre. Absalón y Tamar, hermanos de la misma madre, y Amnón era su medio hermano, era hijo de otra madre, ¿sí? Ahora, Amnón aquí es capturado por un deseo perverso de querer estar con su hermanastra, Tamara, ¿no? Mira lo que dice capítulo 13 y el verso 1. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, el hijo de David, su hermanastro. Él es Amnón. Verso 2, y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Vaya, fue algo terrible en verdad. Luego él va a fingir estar enfermo para que ella se ocupe de él.
Y el mismo rey le manda a su hija Tamar, a este hermanastro, a su hijo, para que le vaya a cuidar. Mira lo que sucede, capítulo 5, segundo libro de Samuel, capítulo 13, el versículo 11, dice: y cuando ella se le puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Vaya, abusó sexualmente de su hermanastra Tamar, violó a su hermana. Fue un hecho horrible. Hoy en día vemos muchos casos de padres violando a sus hijas, violando a sus hijos. Es una cosa horrenda que suceda algo como esto en la familia. Fue algo horrendo lo que sucedió en la familia de David. Las mismas palabras en la Biblia lo mencionan. Y cuando una cosa horrible le sucedió a la propia hija de David, por uno de sus propios hijos, o sea, su hermanastro cometió esto, usted esperaría que entonces este rey de Israel, que David respondiera con una demanda de justicia. Se esperaría que haga justicia, es lo menos que se puede hacer. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y Absalón, su hermano de Tamar, de padre y madre, también estaba esperando que su padre haga justicia. Eso es lo que esperaba. Pero su padre no hizo justicia. ¿Sí? Su padre no hizo justicia. Hizo todo lo contrario. Mira, segundo libro de Samuel 13 y el versículo 21 dice: y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Cuando se enteró de la violación de su hija Tamar por su hermano, dice, se enojó mucho, mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón, ya en su corazón aborrecía, lo odiaba, porque había forzado a Tamar, su hermana. Entonces David no confrontó a su hijo por lo que había hecho. Debería haber demandado justicia sobre su hijo Amnón. Amnón debería haber sido culpado de violación, pero Amnón allí quedó impune. Allí quedó impune. Ahora, ¿qué refleja esta actitud de David aquí, cuando ya su hijo está grande? Eso refleja que cuando Amnón era pequeño, él no le enseñó la importancia de sus deseos o los antojos de cosas materiales, de los placeres, incluso de cosas buenas. El libro de los Proverbios, capítulo 15 y el verso 16, es interesante este texto, ¿no? Porque habla justamente de los deseos internos, de lo que deseamos las personas. Un niño puede desear lo que sea, pero dice: mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. ¿Verdad que es así? Mejor lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Me estoy refiriendo a los deseos que se convierten en motivos dominantes en las personas, motivos dominantes en los hijos, de esos deseos que se convierten en expectativas de que algo que debo tener. Eso, a esos deseos que se convierten en el corazón de un niño y dice: eso es lo que debo tener para estar contento. Y la Biblia lo llama a eso lujuria. Santiago dice que este es pecaminoso, es lujuria. Dice, sino que cada uno, Santiago 1:14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Estos anhelos que están arraigados en el egoísmo, y si no se controlan con la instrucción de los padres y los límites sabios que le deben dar, entonces se puede convertir en esa codicia que es idolatría. Y el hijo cree que esos deseos que tiene debe alcanzarlos, es su deber, porque eso le va a traer felicidad.
si el padre no corrige eso. Estas son las cosas que se evidencian en la vida de David. ¿Cómo David podía saber el problema de su hijo Amnón cuando era pequeño? ¿Cómo se podía dar cuenta de que su hijo tenía deseos equivocados y que él debía haber allí instruido a su hijo? Debía haber advertido a su hijo que no vayas más allá de eso, que es algo equivocado. ¿Cómo él podía darse cuenta? Que es lo mismo que hoy en día, ¿cómo me doy cuenta de que mi hijo tiene deseos equivocados? Y es ahora el tiempo que yo tengo que actuar, es mi responsabilidad. Porque los niños se sienten disgustados cuando no se cumplen sus deseos, ¿verdad que sí? Los niños se sienten disgustados porque no se le da lo que él quiere. Si David se hubiese dado cuenta de la manera que su hijo trataba la decepción, cómo él reaccionaba a esa decepción de no tener lo que él quería, entonces él hubiese detectado cuál era el problema de su hijo. La decepción de un hijo cuando no tiene lo que está deseando, es la gran oportunidad para que los padres sepan a dónde tienen que ministrar el corazón de su hijo. Y David se perdió esos grandes momentos con su hijo porque él no se dio cuenta. Él no se dio cuenta. Él tenía que enseñarle a su hijo que una cosa es estar contento con Dios y otra cosa es contender contra Dios. ¿Sí ves? Contender contra Dios. Él debía haber enseñado que las cosas materiales no traen felicidad, que la felicidad la trae Cristo, la trae Dios en su corazón. Él no pudo enseñar eso. Mira, solo un texto para que observemos, primera carta a Timoteo, si vamos en la primera carta a Timoteo, y vamos al capítulo 6, y el verso 6, mira lo que dice. Pero gran ganancia es la piedad acompañada ¿de qué? De contentamiento. Dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Bueno, ¿se ve? Es así como se instruye al niño desde pequeño en estos momentos. Hoy vemos muchos casos de padres aquí en nuestra ciudad que violan a sus hijos, que violan a sus hijas. Eso es una cosa horrenda, como sucedió en el hogar de David. Y lamentablemente muchas madres no hacen absolutamente nada ante este hecho horrible. No reaccionan, callan, viran su cara, guiñan el ojo, ¿no? Como si no han visto. Se hacen de la vista gorda aun cuando han visto cosas execrables como estas, cuando serían ellas las que deberían entregarles a la justicia. Y lo que hacen es promover la impunidad, porque eso es un pecado impune en la familia, te queda allí, marcado. ¿Sí ves? En la impunidad de este hecho macabro, entonces es donde vemos que empieza a brotar la raíz de amargura de Absalón. Es allí, al ver que queda impune esto. Entonces comienza a nacer el odio del hermano por haber hecho esto, el otro hermanastro, el hermano de Tamar, ¿sí? Y mira, a medida que la historia aquí en el segundo libro de Samuel continúa, Absalón entonces lleva a Tamar a vivir con él. Mira el segundo libro de Samuel, capítulo 13 y el verso 20. La trae a su hermana a que viva con él, ¿no? Para seguramente consolarla. Y dice, le dijo su hermano Absalón, ¿ha estado contigo tu hermano Amón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Mira esa frase que dice, y se quedó Tamar desconsolada. Vivió con su hermano como una mujer desolada. Es un testimonio diario que le daba a su hermano Absalón el horror del pecado de su hermanastro, Amnón. Es como que lo recordaba día a día. Y luego, entonces, Absalón observó cómo David se negó a castigar a Amnón. No lo castigó por el crimen que había hecho.
Mira cuánto esperó Absalón a ver si su padre actuaba contra su hermanastro. ¿Sí? Mira, segundo libro de Samuel 13 y el verso 23. ¿Cuánto esperó? Dice, aconteció pasados 2 años. Esperó 2 años. Cuando él se decide hacer algo. Mira, que Absalón tenía esquiladores en Baal-Zahor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Así que finalmente surgió una oportunidad para hacer esto. Mira el versículo 24, vamos a leer, segundo libro de Samuel 13 y el verso 24. Observa lo que dice. Y vino Absalón al rey y dijo, he aquí tu siervo tiene ahora esquiladores, yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón, no, hijo mío, no vamos todos, para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas le bendijo. Entonces dijo Absalón, pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón, mi hermano. Mira esto. Y el rey le respondió, ¿para qué ha de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo, y esto es lo macabro de Absalón, ya, dice, os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. Y al decir yo, herid a Amnón, entonces matadle y no temáis, porque yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron como Amnón con Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Vaya. Absalón mató a su hermano Amnón, su hermanastro Amnón. ¡Qué terrible! Una vez más David se entera de la cuestión y de nuevo está molesto, pero de nuevo no hace nada al respecto. Debería haber actuado ahora con Absalón, pero no castiga a Absalón por el asesinato. Entonces vemos nuevamente que David tampoco le enseñó a Absalón cuando era pequeño a lidiar con el pecado de otros. Porque nuestros hijos van a tener que lidiar con pecados de otras personas que le están haciendo a él. ¿Y cómo le enseñamos a nuestros hijos a lidiar con esos pecados? Proverbios 4:14, es interesante lo que dice, Proverbios 4:14, dice, no entres por la vereda de los impíos, no entres por la vereda de los impíos. Es decir, no te quedes atrapado en el pecado de otros. Dice, ni vayas por el camino de los malos, déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Y esto es lo que no le enseñó David a su hijo Absalón también. La importancia de devolver el bien por el mal. Mira, este texto muy importante aquí en la carta a los Romanos, capítulo 12, si vamos allá, si me acompañan a este texto muy importante, Romanos capítulo 12, versículos del 17, dice, no paguéis a nadie mal por mal. Esto es lo que un padre debería haber enseñado a su hijo, David a su hijo. Dice, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos. No os venguéis vosotros mismos. ¿Sí ves? Amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu hermano, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Vaya, no le enseñó sobre el perdón, que debería haber perdonado a su hermano por ese crimen de violar a su hermana. Tampoco aprendió eso de su padre. Sin embargo, para prever consecuencias por su pecado, Absalón huye de Jerusalén. Él huye de Jerusalén por lo que había cometido. Se quedó en Jesús cerca de 3 años antes de regresar a Jerusalén. Y una vez que regresó, David ignoró a su hijo por otros 2 años. Una mala actitud de un padre. ¿Ves? Cuando debería haberlo confrontado. Lo ignora al hijo por 2 años más y luego le perdona. Después de 2 años más, pero lleno de ira y de odio. Mira el segundo libro de Samuel 14 y el versículo 33, lo que dice. Vino pues Joab
al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Aquí recién David le perdona a Absalón. El fracaso de David de ser justo, incluso contra Absalón mismo, impulsa las raíces de amargura. Cuando se es injusto, se impulsa las raíces de amargura de Absalón más profundamente en su alma. Cualquiera diría, ya el padre le perdonó, no extemporáneamente, después de tanto tiempo le ha perdonado, entonces ya todo está restaurado, ya todo está arreglado, ya todo está en paz. No, no está en paz, en absoluto. Ese tiempo demorado produjo en Absalón, en lo interno de su alma, en lo interno de su corazón, más odio contra su padre, más rebeldía contra su padre. Es más, Absalón concluye y él dice dentro de sí, mi padre no es apto para ser rey. Se equivoca una tras otra, no es apto para ser rey. Esa reconciliación no fue una reconciliación verdadera, no, parecía que todo estaba bien, no. Pensaríamos que se habría puesto fin al asunto, pero Absalón debería estar agradecido por la misericordia de David, y creo que nosotros nos contentamos junto con ese perdón que David hizo, ¿no? Porque tal vez era ejecución que debería haber hecho con él de su vida, pero le perdona, pero en su mente era demasiado tarde para Absalón. Absalón estaba pensando, su corazón se había dañado, y él dice, mi padre no sirve para ser rey, ¿no? Y Israel necesita un rey que no pase por alto la maldad, ¿no? El mismo hijo Absalón es el que piensa eso, ¿no? Porque su padre está uno sobre otro tomando malas acciones con cada uno de sus hijos. ¿Y sabes lo que hace Absalón entonces dentro de su corazón? Él dice, yo debo ser el rey, yo debo ser el rey, que ponga entonces justicia aquí. ¿Y sabes lo que él hace? Absalón necesitaba entonces para ser rey conquistar todo el pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo logró conquistar a todo Israel? Bueno, lo hizo acampando en el camino a la puerta de la ciudad, con un séquito de sus soldados estaban allí, ¿no? Como un oficial estaba allí parado y hablando a la gente que estaba entrando. En esos días la gente solía traer sus casos ante el rey. Tenía problemas, la gente venía y ponía ahí sus problemas delante del rey, para que sea como árbitro, ¿no? Y solucione problemas que tenían entre ellos. Entonces, por lo tanto, tenían que atravesar la puerta en su camino para buscar la audiencia con el rey. Y allí, en ese lugar, se coloca su hijo Absalón. Entonces, cuando alguien venía para acudir a David a que resuelva algún problema, entonces tenía que pasar por Absalón. Y Absalón lo abordaba a ellos, y entonces les decía y les daba el consejo. Y mira el consejo que les hablaba a cada uno de ellos. Segundo libro de Samuel 15:4. Mira lo que dice. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra? Si lo ves, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia. Que yo les haría. O sea, mi padre no sabe hacer justicia, pero si a mí me ponen, si yo estuviese en el reinado, oye, yo sí hago justicia, yo sí les haría justicia. No toma mucho tiempo antes de que la gente que ha visto ya el patrón equivocado de justicia de su rey David, que ha hecho mal con sus hijos, entonces comienzan a irse, a abandonar a David e irse con su hijo Absalón. Vaya, y comienzan a promocionar a que él deba ser el rey. Entonces, cuando Absalón aprieta el gatillo, la mayoría de Israel se echa a su lado. Le comienzan a seguir. Y aquí vemos las continuas consecuencias de la poligamia de David y su pecado con Betsabé, del cual el Señor mismo le prometió y le dijo, por ese pecado que había cometido, en el capítulo 10 de este libro le dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, heteo, para que fuese tu mujer. Vaya, él veía que era castigo de Dios por todo lo que él había hecho, ¿sí? Ahora,
David está advertido del ataque inminente, ¿no? Pocos seguidores leales de David estaban con él, ¿no? Ahí su hijo se estaba cada vez creciendo con el pueblo, y sobrevino una batalla de parte de su hijo masiva, y cerca de 20,000 israelitas mueren en una guerra civil sangrienta y caótica. David no quería eso, derramamiento de sangre, pero hay derramamiento de sangre. Cerca de 20,000 israelitas. Vaya, qué terrible, ¿no? Un hijo que se rebela contra su padre. Y en el segundo libro de Samuel 18 y el verso 8, segundo libro de Samuel 18, 8 dice: y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Qué interesante. Más los que destruyó el bosque aquel día. En medio de la confusión había un denso bosque allí. Absalón, separado de sus soldados, pasa a toparse con algunas de las fuerzas de David. Y observa cómo el golpe rebelde dado por Absalón no es frustrado por David en realidad. Pensaríamos, David movió a su ejército, movió a sus soldados estratégicamente y controló a su hijo con el ejército que venía. No fue así. No fueron los hombres de David. No fue David el que detuvo a su hijo Absalón. De hecho, ¿sabes lo que dijo David a sus hombres? Cuando lo veas a mi hijo Absalón, no le hagas nada, no lo mates, no lo toquen. Les rogó, les dijo, no le hagan nada. Esa fue la orden del mismo rey cuando lo tengan al hijo. Eso fue lo que les dijo. Entonces, ¿qué fue lo que logró destruir a Absalón? Fue la mano poderosa de Dios. La mano poderosa de Dios fue la que detuvo a Absalón ese día en el bosque de Efraín. 20,000 hombres yacían muertos, ensangrentados por todo el campo y el bosque. Y Absalón solo en su mulo se encuentra con algunos de los hombres de David. Eso fue todo el encuentro. Él en su mulo se encuentra solo con algunos hombres de David. Y mira, esto es lo que sucede de una manera providencial, ¿no? Mira el verso 9 lo que dice. Segundo libro de Samuel 18, 9 dice: y se encontró Absalón con los siervos de David. E iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Vaya, quedó colgado de unas ramas, su pelo, su cabeza quedó colgado, y el mulo siguió adelante, y él quedó colgado. Vaya, qué cosas, ¿quién habría podido ganar esta guerra? ¿No? Y esto le sucedió porque poco después de que lo maten, porque después lo van a matar a él. Este es como un final poético, porque la rebelión de Absalón fue un acto de orgullo. Lo entendemos nosotros muy bien. El Señor humilla al orgulloso. Él se había orquestado así. Absalón sería encadenado humillante a una rama del árbol por las cerraduras de su cabeza ensoberbecida, ¿no? Qué terrible, ¿no? Es como que su cabeza había tramado eso, y mira lo que le sucede allí a su cabeza. Lo que es más, el mulo en aquellos días era el corcel de la realeza. Era como estar como un hombre de rey, como un rey que estaba allí. Ese era el signo del mulo en ese tiempo. Y cuando él se queda atascado y el mulo sigue su camino, es decir, él es destronado, es caído de aquello que intentaba usurpar, porque no era el lugar de su reino. No, ese reino no era para él, pero es que como que él quiso cogerse y se le fue el reino y cayó del reino. Vaya, es algo tremendo la figura que muestra el Señor en esto. Así que simbólicamente Absalón es desbancado del trono que intentó usurpar. No fue desbancado por David, no fue desbancado por sus hombres, sino por la rama de la madera de la providencia. Dios lo hizo a través de una rama donde él se enredó. Esto es una justicia poética, si lo podemos llamar así, porque el pecado de Absalón no solo fue contra David, sino contra el Señor, contra el Señor.
David había sido elegido rey por Jehová Dios. Dios lo eligió rey. No era el lugar para Absalón. No era un lugar para apoderarse de ese trono por sí mismo. Y Dios quiso mostrarle eso, que Él es el que pone los reyes. No es que alguien puede ponerse como un rey. Y mira, por último que quiero tratar brevemente, como con otro hijo también fracasa David en su crianza, con Adonías. Otro hijo, Adonías, cómo él va a querer usurpar el trono de su padre. Porque David era un rey y la Biblia dice que él era un hombre según el corazón de Dios. Es decir, era un excelente militar, era un gran músico, pero es un triste ejemplo de ser un padre indulgente. Y así también lo fue con Adonías, otro de sus hijos. Mira la actitud de Adonías contra su padre David. Primer libro de Reyes, vamos al libro de Reyes, primer libro de Reyes 1:5. Ha sido nuestra lectura esta mañana. Primer libro de Reyes 1:5. Vamos a leer 2 versículos de aquí porque ha sido nuestra lectura. Y dice, primer libro de Reyes 1:5, dice: entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Vaya, ¿qué quiso hacer Adonías? Usurpar el trono de su padre. ¿Y cómo reaccionó David contra la rebeldía de su hijo? ¿Cómo reaccionó David, su padre? Y mira lo que dice el verso 6. Y su padre, y mira lo que dice, nunca, esa palabra, dice, nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Nunca lo había hecho. El texto es claro, nunca lo había hecho. Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Su padre nunca lo había contrariado, nunca lo había confrontado por algún acto malo que había hecho cuando era aún pequeño. Nunca había hecho eso con él. Nunca se había acercado y le había dicho: ¿por qué tú haces eso así? Quiere decir que nunca le puso límites, ¿entiendes? Que nunca le puso límites a este hijo Adonías. Muchos hogares modernos hoy en día sostienen que esta filosofía de la crianza de los hijos, que no hay que ponerle límites a los hijos. Déjale libre, que él tome las decisiones que él quiere. Pero esto trae problemas obvios, como observamos aquí, porque cuando no se ponen límites no hay humildad en el hijo. Sin límites se puede decir sin humildad. Sin límites no hay humildad, porque parte del niño por la necedad que es atada al corazón del niño. El niño nace con la necedad en su corazón. Si tú no le pones límites, entonces su corazón depravado va a querer seguir haciendo lo que él quiere. Él va a querer gobernarse su vida y no va a permitir que nadie le dé órdenes, porque él gobierna su propia vida. ¿Sí ves? Y hoy en día hay niños que gobiernan a sus padres, gobiernan sus propias vidas porque ellos determinan cuándo hacer tal y tal y tal cosa, ¿sí? Y el padre entonces le permite todo esto. Esta es una filosofía de crianza sin límites. Y esto fue lo que hizo David con su padre. No le puso límites, lo dejó allí, que haga lo que quiera. Santiago 4:10 dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Un niño que crece sin límites será orgulloso. Un niño que crece sin límites será arrogante, ya que no ve la necesidad de consejo sabio, porque él cree que puede determinar muy bien lo que él necesita, porque así el padre le ha enseñado, al no ponerle ningún tipo de límite. Y aquí observamos que Adonías acaba de decir: yo reinaré, dice, yo voy a reinar. Esa era la manera que siempre él se había manejado. Así había vivido siempre. Su padre nunca le había puesto ningún tipo de límite. Él se había gobernado su vida. Pero ahora, él dice, ahora es el momento de gobernar a todo Israel. Y lo voy a hacer yo. ¡Vaya, qué tremendo! Mira Proverbios capítulo 11 y el verso 29. Proverbios 11, 29. Esto es lo que hizo David, es lo que generó David, ¿no?
Dice, el que turba su casa, y esto es lo que hizo David. Y podríamos decir, es con lo que no hizo David. ¿Sí? A veces podemos destruir a nuestros hijos por lo que no hacemos, por lo que dejamos de hacer en la casa. Y él no hizo esto, no puso límites. Es decir, lo dejó allí, a la vera de nadie, ¿no? Dice, el que turba su casa, ¿qué va a heredar? Heredará viento. Y David, al no poner límites a su hijo Adonías, sembró viento y ahora estaba recogiendo la tempestad de un hijo que quería destituirlo, que quería tomar su propio lugar. Bien, hermanos, hemos visto aquí a Absalón, Amnón y Adonías cómo enfrentaron las consecuencias de sus propios pecados. Ciertamente tuvieron que enfrentarlo, pero David, aunque en el fondo es el personaje principal de esta historia, está experimentando los frutos de su pecado y sus fracasos como padre para castigar la maldad de sus hijos. Es terrible eso, ¿no? Hace algún tiempo atrás, conversando con una hermana, me contaba que una señora vino a trabajar en su casa y hacía la limpieza de la casa muy bien. O sea, limpiaba muy bien las cosas y el piso también. Así que ellos estaban contentos con esta señora que era nueva y que había llegado. Y ya llevaba 2 semanas y todo parecía muy bien limpio, estaban contentas. Pero luego, cuando van a recoger un zapato que se había metido debajo de la cama, a lo que se agacha esta hermana, entonces ve toda la basura del cuarto, la ve que había ido acumulando debajo de la cama, bien escondido. Bueno, eso es algo terrible, ¿no? Eso es algo terrible. David pensó que el barrido de sus iniquidades las podía esconder bajo la cama, ¿sí ves? O que la podía esconder bajo la alfombra. Aunque mantuvo la paz por un tiempo, porque se puede uno engañar, se mantuvo la paz por un tiempo, floreció en un problema de proporciones magnánimas, gigantes, como la que nosotros acabamos de estudiar. La mayor consecuencia del fracaso de David cayó sobre los niños rebeldes, sus hijos rebeldes. Tanto Absalón como Amnón y Adonías han destruido sus propias vidas en su maldad. Pero ¿cómo podríamos culpar a un niño rebelde, a los padres de un niño rebelde? ¿Cómo podríamos culpar de esto? Bueno, los padres son los responsables en verdad, porque el Nuevo Testamento habla de la crianza en términos de provocar a los hijos de uno, ¿sí? Por ejemplo, Colosenses 3:21, mira lo que dice, Colosenses 3:21, dice, padres, y esto es para todos los que somos padres, dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Qué es esto? Que no los provoques a tus hijos para que no se desanimen, ¿no? No los provoques porque ellos se van a desanimar, y si un hijo se desanima, oye, estás haciendo mal. Eso es lo que no debes hacer justamente como padre. No son muchas las instrucciones que Dios nos da a los padres, pero esta es una que debemos tomar en cuenta, ¿ves? Y Efesios 6:4, que es un poco paralelo aquí, Efesios 6:4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, ¿no? Primero es no los desanimes, pero también podemos provocar a ira. La ira de nuestros hijos deberíamos revisarla si no es acaso que nosotros estamos produciendo y provocando esta ira en los hijos, sino criándolos, dice, en la disciplina y amonestación del Señor. Hay muchas maneras de provocar a los hijos. Podemos provocarlos siendo abusivos con ellos. Si somos abusivos, estamos provocando a nuestros hijos a ira o desanimándolos. Cuando somos demasiado estrictos, que debes hacer esto de esta manera, así, si no, se pone bravo el padre y castiga al hijo por cosas como esas. O reteniendo el amor, no mostrando, no dando manifestaciones de amor, ¿no? Al hijo. Esa es otra manera. O estableciendo expectativas irrazonables, es decir, cosas que no va a alcanzar el hijo, entonces lo frustras, porque nunca va a alcanzar lo que tú deseas.
De esa manera nosotros desanimamos a nuestros hijos. Pero también podemos provocar a nuestros hijos a través de lo que no hacemos. A través de lo que no hacemos. Cuando el padre está ausente, si tú trabajas 2 turnos, oye, tú eres un ausente de tu casa. Y lo vas a provocar a tu hijo a desánimo o vas a provocarlo a ira. No puedes trabajar, no puedes vivir trabajando. No, destruyes a tus hijos, destruyes tu familia. Somos cristianos, podemos obedecer estos mandatos que Dios nos manda. Si no nos diera a nosotros esto, lo podemos hacer. El margen económico no es todo, ¿ves? No es todo, no es lo primero. Primero está lo que Dios te dice. Primero está lo que Dios te dice. Creo que todo padre puede hacer sobre tiempo, por 1 mes, 2 meses, 3 meses para comprar algo exclusivo, pero no puede ser de todos los días, de todos los años, que el padre haga todos esos turnos, porque entonces estás ausente de tus hijos. Reglas y castigos incoherentes, eso también provoca desánimo a los hijos o rebeldía o ira a los hijos, o permitiéndose salir con la suya a cualquier costo, ¿no? Eso también, si tú permites que tu hijo se salga con la suya y tú no confrontas ahí a tu hijo en su problema, no lidias con el pecado de él, entonces también lo estás provocando a ira, como hemos visto que le sucedió a David. Este fue el fracaso del rey David. Él era ciego a la maldad de sus propios hijos y por lo tanto cayó en un liderazgo injusto. Él fue injusto, fue un padre injusto, fue un rey injusto en este sentido. Esto no solo convirtió a Absalón y a Adonías en su contra, sino casi todo Israel se puso en contra del rey David. Vaya. Pero la paternidad negligente de David también llevó a todo el sufrimiento de Israel. Porque cuando uno está en una posición alta, entonces la verdad es que el fracaso trae mucho dolor, no solamente a su familia, sino a muchas personas más. 20,000 israelitas murieron en esa batalla y los más cercanos a David fueron dejados para ayudar a recoger las piezas. Vaya, fue algo terrible. Cuando los líderes no disciplinan a sus hijos, todos sufren las consecuencias. Y este es un llamado no solamente a los líderes, sino a todos los padres, porque en cierta manera todos los padres somos líderes de nuestros propios hogares y de muchos otros familiares también. Así que ustedes y yo que somos padres tengamos cuidado de criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. No debemos barrer sus transgresiones bajo la alfombra o bajo la cama. No hagamos eso. Esto no es un acto de amor. Esto no es un acto de amor, ¿no? Solo estamos retrasando y amonestando la retribución, nada más. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Ves? Eclesiastés 8:11 lo leímos hace un momento, dice, por cuanto no se ejecuta luego la sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Puede ser una cosa dolorosa sostener a un niño a la cuenta de un pecado serio, puede traer gran dolor y vergüenza al padre, pero es necesario hacerlo en el tiempo que lo está mostrando el niño. Eso es parte de ser padre. Estamos criando a niños que son inconversos. ¿Se ves? A niños que nacen con el corazón rebelde hacia Dios. Esos son los hijos que nosotros tenemos. Esos son los hijos que nosotros criamos. ¿Sí ves? Pero el pecado, si no se lo aborda, entonces es como una herida abierta para el padre. Si no abordas el pecado de tus hijos, entonces es una herida abierta que está allí y en cualquier momento pasa la factura. ¿Sí? Va a ser mucho más evidente aquel pecado. Bien, si usted no tiene hijos, usted no está exento de este problema. Por si acaso usted dice, yo no tengo hijos, así que esta predicación no es para mí. Pero tenemos una responsabilidad en la iglesia de confrontarnos unos a otros sobre puntos ciegos que vemos en la vida de los demás, ¿verdad? Porque creo que todos tenemos puntos ciegos. Nadie podría decir,
yo no tengo ningún pecado. Tenemos puntos ciegos y hay hermanos que pueden darse cuenta de esos puntos ciegos, de esos problemas. Y si usted está asustado para acercarse a un hermano o a una hermana, porque usted no quiere ser juzgado de que, estoy acusando, estoy entrometiéndome en la vida de mi hermano, entrometiéndome en la vida de mi hermana, yo no quiero ser ningún entrometido, bueno, no estás mostrando el amor de Cristo, no estás mostrando el amor que Dios dice que debes mostrar. ¿Sí ves? Te estás mintiendo a ti mismo, ¿no? Pensando que es una expresión de amor a esa persona, no entrometerme. Eso no es expresión de amor, eso es expresión de amor para ti mismo. Es puro egoísmo nada más, ¿sí? Que no quieres molestarte, no quieres ser considerado como enemigo de aquella persona, aunque lo vas a hacer con todo amor. Si vas a hablar de un punto ciego de un hermano o una hermana, lo vas a hacer con todo amor a ese hermano o a esa hermana, pero lo debes hacer porque lo necesita. Por eso estamos aquí en la iglesia, ¿sí? Para eso vivimos aquí en la iglesia, por eso tenemos el tiempo de comunicarnos unos a otros, nos invitamos a los hogares, comemos juntos, para eso, porque nos vemos y nos hablamos en amor. Y debemos estar especialmente atentos al acompañar a los líderes también, para quienes la tentación de evitar castigar a sus hijos por temor a la vergüenza es aún mayor, ¿sí? Y agradezcamos a Dios que no tenemos que poner toda nuestra mirada en hombres, en humanos. Ya la Biblia nos dice que no pongamos la confianza en ningún hombre. Tenemos un rey que nunca nos falla, ¿verdad? Tenemos un rey que nunca nos falla. David falló y cualquier líder puede fallar, pero nuestro rey nunca nos falla. Porque este rey es un padre también, y es un padre que siempre disciplina a cada hijo que ama. Así dice Hebreos 12:6. Él disciplina a todo hijo que ama, porque el Señor al que ama disciplina y azota a aquel que recibe por hijo. Él nunca nos va a defraudar. Y en este Padre nosotros descansamos. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias porque eres un Padre amoroso, Señor. Gracias porque tú ves nuestros pecados. Y cuando no corregimos, Señor, y cuando seguimos insistiendo en el pecado, Señor, tú mismo, amorosamente, porque somos hijos tuyos, nos disciplinas, nos castigas, nos llamas la atención de múltiples maneras, suave, fuerte, como tú lo quieras, Señor. Esa es tu potestad sobre nosotros. Y estamos agradecidos de tener un Padre así, Señor, un Padre que nos ama y nos quiere. Danos la fuerza espiritual, Señor, para criar a nuestros hijos, para no provocarles a desánimo ni a ira, Señor. Ayúdanos a criarle en la amonestación, en la instrucción de tus mandamientos, Señor. En tus manos quedamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos. Gracias, Padre, por este tiempo que hemos estado en tu presencia. Nos gozamos en ti, Señor. Ahora que salimos para un tiempo de poder compartir con los hermanos y luego a nuestros hogares, te pedimos que nos lleves con tus bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos 5 de la tarde, hermanos.